Esto es Comunicación 5.0. Ante el tsunami desinformativo, razón abierta y sentido crítico en la comunicación. Hoy tenemos el placer de presentarles a William Yarmes, un destacado profesional en el campo de la radio y la comunicación con 33 años de experiencia. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Intercontinental y tiene una maestría en Mercadotecnia Integral por la Universidad Anáhuac, México. Ha sido director artístico y de noticias en Grupo Radio Centro y su trabajo como conductor y productor radiofónico ha dejado una huella significativa en la industria. Además, ha sido miembro asesor en la Asociación de Radiodifusores del Valle de México y miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Ha sido voz institucional del Instituto Nacional de Bellas Artes y ha recibido importantes reconocimientos como el Premio Alas de Plata en 2006 y el Premio Nacional de Periodismo en 2018 por su destacada labor en Radio Red. Además de su carrera en radio, es baterista en la banda Comando Groovy, mostrando su versatilidad y pasión por la música. Sin duda alguna, William es una figura emblemática en el ámbito de la comunicación y la radio. Démosle la bienvenida en Comunicación 5.0. Estamos en Comunicación 5.0 y como lo acaban de escuchar, una gran celebridad en cabina. Además de ser una celebridad y gente de radio de Hueso Colorado, gran colaborador y amigo aquí dentro de la facultad de la Universidad de Anáhuac. William, gracias de verdad por estar aquí y por darnos este espacio en el tiempo. Josu, el agradecido soy yo, de verdad, por la distinción y por la cortesía de invitarme y recibirme y tenerme aquí en tu programa. Encantadazos. Y pues bueno, a ver, con todo el mundo empiezo preguntando, ¿qué hace hoy William en la industria de la radio y de la información? ¿De dónde te viene? ¿Qué estudiaste? ¿Qué fue lo que te hizo que dijeras, a esto me quiero dedicar? Desde muy en el principio de mi vida tuve contacto con la radio. Okay. Yo recuerdo la escucha de la radio, la exposición al radio, como una actividad cotidiana y muy normal en mi vida, en la familia. En todos lados había radio y estamos hablando de los años 70 y los años 80, ¿no? Que yo nací en 1969. Entonces, a partir de ahí... Casi colegas. Más o menos. Entonces, a partir de ahí, siempre hubo radio cerca de casa. Okay. Yo no sé si todo el mundo lo ha hecho, pero conozco mucha gente que sí. Grababa mis cassettes en una grabadorcita y yo me sentía locutor y copiaba lo que decían otros personajes en la radio y escuchaba mucha música y recuerdo muy bien que escuchaba una estación, 590, Radio 590 La Pantera. Aquí va a haber mucha nostalgia, ¿eh? Sí, qué bueno. Y entonces escuchaba alguna canción nueva. Sí, escuchaba una canción nueva o alguna que no hubiera escuchado e inmediatamente corría a la tienda de discos y compraba mi sencillo de 45 revoluciones y me iba haciendo de mi colección de música. Ah, qué buena onda. Pero antes, estimado Josu, y para quienes nos están escuchando, como niño, a ver, hay que entender esto, por favor. Uno como niño no tiene la capacidad de entender ni cuándo termina un programa, ni cuándo empieza el otro, ni cuál es la diferencia entre un comercial y otro. Ajá. No lo hay, no hay manera. Eso está comprobado psicológicamente, en la televisión también. Los niños no tienen la capacidad de distinguir una cosa de la otra. De la otra, de acuerdo. Porque además nadie se los explica. Ese es un temazo, ¿eh? Cómo nos preparamos para los medios de comunicación, para exponernos está bueno. a los medios. Para reflexionar. Pero entonces, para no alargarlo tanto, yo pensaba, en algún momento yo creía como niño, a ver, por favor, es un niño, yo tenía la impresión o me imaginaba que los artistas que estaban en el radio estaban en el radio. O sea, estaban ahí precisamente. En vivo, como sí, la radio en vivo, al principio. como la radio original, sí. Yo no sabía nada de historia de la radio. Ajá. Pero bueno, el asunto es que a mí me maravillaba ese tema y me llamaba mucho la atención y decía, ¿y cómo le hacen para poner primero a uno y luego al otro? ¿Cómo se pone un grupo y cómo se pone el otro? Insisto, qué buena onda. como sí, niño, sí, ¿no? en el imaginario. En el imaginario decía, qué bárbaros, ¿no? Y después, poco a poco, fui entendiendo cómo funcionaba un poco más el medio. Y siempre me atrajo la idea de estar frente a un micrófono. Okay. No sabía exactamente si tenía algo que decir o cuál era la misión de los medios de comunicación. Para mí, como jovencito, era una cuestión más de entretenimiento.
Sin embargo, se convertía también en un tema de cultura porque el conocimiento de la música, empezar a familiarizarte con los grupos, escuchar la información que te daban. Hay que recordar que los locutores antes eran, valga la expresión, muy clavados en ese tema, ¿no? Entonces le desarrollaban al tema de los artistas, de los compositores, la historia de las agrupaciones, etc. Era el medio. Sí, sin duda. Era el rey de los medios de comunicación. No todo el mundo tenía televisión en su casa. Uh-huh. Aunque estoy hablando de los 70s, 80s, no vayan a pensar que todo el mundo tenía una televisión. No. Sin embargo, sí había radio. Sí. El 98% de la gente tenía, cuando menos, un aparato de radio en su casa. Sí. Y era el medio que unía o que convocaba a la gente para sentarse alrededor en la época antigua de las radionovelas, para escuchar las radionovelas. Pero las cosas no han cambiado en ese sentido, Josu, porque hoy nos reunimos alrededor de la televisión para ver el partido. Ajá. ¿No? Sigue siendo. O invitamos a los amigos a la casa para ver una película. Claro. Entonces el aparato como tal nos sigue convocando. Pero en ese tiempo la radio era así, tal cual. La gente, hay muchas imágenes muy nostálgicas de la gente escuchando a Cricri. Exactamente. Esa es una historia que no podemos olvidar y que hoy estamos haciendo esto gracias a toda esa historia que se fue construyendo en los medios de comunicación, la radio y la televisión, porque es una conjunción muy interesante. Sí, tienen un génesis en México, por un génesis de casi el mismo lugar. No son los mismos, pero es un génesis ahí así interesante. Aunque la radio es mucho más antigua, ¿no? Claro. Pero sí. Pero sí, luego la tele, pues cuando se hace famosa brinca, ¿no? De la XW, y ahí se empiezan a hacer los grandes personajes de la tele. Claro, porque no había talento en la televisión. No había nadie que hiciera televisión. Entonces todo el talento salió de la radio. Sí. Y durante muchos años así fue. Sí. Después, fíjate qué curioso, se volteó. Porque entonces el talento que se construía en la televisión se empezó a ir a la radio. A la radio. Sí, hay muchos casos de comunicadores muy importantes que, siendo famosos en la televisión abierta, los invitan a la radio. En la idea de que iban a ser tan atractivos como lo eran en la televisión. En algunos casos sí funcionó, en otros casos no. Okay. Porque el conductor, cuando llegaba de la televisión a la radio, no sabía cómo funcionaba el medio. Ajá. Entonces hubo algunos que no se hallaron, valga la expresión, pero hubo otros que se adaptaron perfectamente bien y entendieron, esto es algo muy importante, entendieron la libertad que te da la radio, Josu. La libertad de estar en una cabina donde nadie te ve, aunque en este caso es diferente, pero la radio tradicional, y yo aquí me quiero concentrar en la radio tradicional, aunque tengas cámaras, tú no ves a las cámaras. Ajá. Y entonces estás haciendo radio y tienes que hacer un esfuerzo por conectar con la gente que te está escuchando. Claro. ¿No? Como parte de la magia del medio, este ejercicio de imaginación, en donde ahorita el que me escucha, si no me ve, se está imaginando cómo soy. Por supuesto, siempre ha sido un medio muy cálido. Y la pandemia lo demostró. Sin duda. ¿No? Sin duda. Es que la radio, Josu, es un medio que apela a la experiencia personal. Sí. Todo lo que yo te cuento inmediatamente toca fibras de tu propia experiencia, porque no te lo estoy ni acrecentando, ni limitando, ni encuadrando en una imagen. No estoy hablando mal de los medios visuales de ninguna manera. No. Estoy destacando una característica cualidad, de la radio. Exacto. Sí, sin duda. Que te habla a ti hoy sigue siendo una de las grandes cualidades. Somos la gran compañera de la gente. Porque donde quiera que estés puedes escuchar la radio, no tienes que estar atento a lo que está saliendo de la bocina y eso te atrapa, sin duda. Sí. Y te ayuda a ejercitar, pues. Hay un elemento empático muy importante y de identificación con todo lo que dices. Ahorita que estoy platicando de mi infancia, más de uno se habrá acordado, bueno, ¿dónde estaba mi radio en la casa, no? ¿Dónde lo tenía? ¿Cómo lo escuchaba? ¿No? Les hablé de Cricri, se estarán acordando de las canciones de Cricri, que casi nadie conoce todas las canciones, ¿sabes? Sí, no, y el otro día me metí, no se estaba hablando con alguien, me metí al playlist en Spotify. Hay una yo creí increíble. Que conocía todo Cricri, ni la tercera parte. No, y no, pues no es culpa de nadie, simplemente es que fue un autor tan prolífico que bueno, es muy importante, es muy emblemático, por eso lo recuerdo, porque también él empezó en la radio. Sí. Se convirtió en una figura en la radio. Que me acuerdo mucho de esa época, estoy hablando finales de los 70. Sí, señor. La tremenda corte con Tres Patines. Claro. O sea, yo lo oían en mi casa y yo me acuerdo, yo lo oía y decía que esto está buenísimo, ¿no? ¿Qué es esto? Para mí, ese es el programa como en televisión fue El Club del Hogar. Sí, señor. Para mí,
Tres Patines y La Tremenda Corte en radio. Esas me llaman, como tú dijiste, Sí, nostálgicamente sí. a esa infancia de los 7, los 8, los 9 años, Sí. estando en tu casa. Fíjate que es un producto icónico, Sí. mágico, además. Hay muy pocos capítulos. Son como 164. Ah, ¿de verdad? Nada más, sí, nada Ujú. más. Y se estuvieron transmitiendo durante muchos años. No quiero hacer ningún comercial, pero después, si se puede, lo hago. Pero esta radio no es comercial, entonces No, sí podemos. yo lo sé. Y a mí me gusta mucho. A mí, aunque fuera radio comercial, a mí me gusta la libertad de decirlo todo, pero Ya. a veces por consideración Hay al que programa, reservar, vale, no sé vale. cómo es la casa, ¿no? Pero no, nosotros, yo recuerdo cuando trabajaba en Rock 101, una estación Ujú. de los 90 y de los años 2000, de los 90 sobre todo, ahí éramos incluso sarcásticos con ese tema, ¿no? Porque decíamos, a ver, si se trata de tener una comunicación clara, pues entonces no le estés dando vuelta a las cosas, ¿no? Una universidad que tiene colores naranja y negro y está en Interlomas. Pues es la náhuac, maestro, es la Sí, náhuac Norte, dilo. dilo, por favor, ¿no? Sí. Y decíamos, es que es la tienda de los tecolotes que empieza con S de Sanborns, ¿no? Así lo decíamos, ¿no? Y el centro comercial al sur de la ciudad que empieza con P de Perisú. Porque había multas. Sí, sí. Mira, más que multas, yo lo que pasaba que había una hipersensibilidad en el área Y comercial. se enojaba el equipo comercial. Claro. Ya viste la mención, ya no voy a recibir el dinero. Y eso cuesta, Claro. porque si tú lo das gratis, ya no me lo van a querer comprar, ¿no? Estamos hablando del media tradicional de Hueso Colorado, ¿no? Sí, Para que sí, para sí, los sí. chavos que no saben, que no, a lo mejor no entienden esto que estamos hablando Sí. era el pan de todos los días en los 70s, 80s, 90s. Sí, sí. Y hoy todavía ocurre, ¿eh? En muchos espacios no puedes mencionar. No, es que no tienen el poder que se tenía en ese entonces, Sí, claro. ¿no? Sí. Bueno, ahí teníamos un impacto muy importante. Lo que muy dijeras importante. era ley. Pues fuimos durante muchas décadas el medio de mayor penetración. Sí. Eso es importantísimo. Hoy seguimos siendo una gran influencia. Sí. Sin duda, sin duda. Sí, Al sí. rato, si quieres, hablamos de números. Pero claro que hay otros medios como la televisión que, pues por muchas razones, se han convertido en los reyes. Y a pesar de que éramos un medio muy, muy influyente o que somos un medio muy influyente, en términos comerciales, la televisión sigue absorbiendo el 95% del presupuesto publicitario. Órale. Sigue siendo. Y el otro 5 se reparte entre la radio y todo lo demás. Todo lo demás es impresos, digitales y fuera de casa. El out of home, ¿no? El famoso out of home. Entonces, bueno, eso se vuelve un Pero tema entonces, a ver, complejo. Sí. William, ¿no? Sí, porque nos vamos. Estabas sí. de chavo, decías, aquí hay algo que me gusta, te Sí. imaginabas tú detrás de un micrófono toda sin saber ni qué decir ni nada, pero te veías así. Sí. Y entonces, Voy a tratar de resumir para no hacerlo tan largo, porque entonces se convierte en una semblanza que nadie quiere escuchar. Concretamente, me di cuenta que me llamaba mucho la atención no estar porque nunca había estado, sino lo que hacía la gente que estaba en el micrófono. ok, La gente que hablaba, la gente que decía, que daba un poco de información. Todavía antes no había servicios informativos de larga duración, como los Ujú. conocemos ahora. Al rato hablamos de eso si quieres. Sí. Y el asunto es que dije, bueno, aquí hay algo que me llama la atención y me interesa. Creo que la comunicación es un tema central y aquí puede haber algo para mí. Y entonces, desde que me empecé a orientar en la preparatoria en el tema de las áreas, ya ves que Ajá. en tercero de prepa Sí. o en sexto, como le quieras llamar, Sí, cuarto, eliges quinto, tu área. depende, eliges tu área. Yo elegí el área 3, Sí. económico-administrativas, porque dije, aquí hay para moverse, ¿no? De diferentes lugares, en lugar de irte a 4, que era humanidades, en donde estaban más encaminados los de comunicación. Sí. Eso me ayudó mucho porque el titular de tercero de prepa nos agrupó y dijo, a los que les interesa la comunicación, vénganse para acá. Éramos 2, éramos 3 y nos hizo todo lo que tenía que ver con comunicación en el grupo. Ok. Nosotros éramos los encargados. Y grabar las reuniones y dar los qué buena discursos onda. y leer los boletines. Entonces eso me sirvió mucho porque me estimuló y dije, sí, esto es lo que me gusta. Y cuando entré a la universidad dije, yo quiero trabajar. Yo quiero estudiar ciencias de la comunicación y quiero producir y hablar o ser locutor de radio. Así. Clarísimo. Clarísimo desde el día 0. Y Ok. el día 1 ya tenía yo mi camino armado y empecé a estudiar y empecé a encaminarme sobre eso. Siempre yo declaraba eso en la escuela. Yo quiero esto, me interesa la radio. Mis maestros lo escuchaban, me enfocaba mucho en eso. En segundo semestre entré a la estación de la universidad. Estoy hablando de la Universidad Intercontinental. Estoy Ajá. hablando de 1989. Ok. En segundo semestre entro a la estación de la experimental de la universidad. Teníamos 1 watt de potencia, para que te des una idea. Qué buena onda. Estábamos en el 108 de FM,
con En FM. un transmisor armado por los alumnos y una antena ahí gigante en el techo de la unidad de comunicación audiovisual. Ajá. Y teníamos ahí un guatito y nos escuchábamos adentro de la universidad y ahí en Insurgentes Sur. Qué allá padre. afuera. Sí, no, una Qué gran buena experiencia. ¿cómo Sí, no? porque ya estabas radiando, ¿me entiendes? Sí. Ya teníamos antena Sí, y eso... ya era de a Davis. Sí, eso sí pesa. Y, Sí. y claro que pesa. Entonces, finalmente tuve la oportunidad en 1990 de acceder a Núcleo Radio 1000 cuando estaban allá en Insurgentes Sur Ujú. y Olivo, en la esquina de la radio. Sí, ¿Te acuerdas que era un edificio con forma de radio? Por ahí hay fotografías por en supuesto. internet, era una grabadora gigante. Sí, Y ahí decía Núcleo Radio 1000. Eso era muy famoso, ese edificio claro. era muy famoso. Ahí estaba La Pantera, Radio 1000, Radio Sinfonola, Estéreo 1000, una estación que nadie recuerda, pero Estéreo 1000 era el sonido de los clásicos. 89.7 de FM. Hoy es una estación que se llama Oye, ajá. de NRM Comunicaciones. Sí. Esa estación es un fenómeno porque fue una estación de música clásica automatizada. Es decir, tenía un robot que transmitía toda la programación de la emisora, incluyendo comerciales, en unos carruseles gigantes Wow. que iban rotando, metía los cartuchos que antes eran de Ajá. 8 tracks. Esos eran cartuchos con un solo track que nosotros armábamos, Ok. con los comerciales y con la música. Una cosa Oye, impresionante. qué padre, no sabía de eso. Sí, no, es una historia extraordinaria. Bueno, en esa época estaba Rock 101 Sí. y todavía estaba La Pantera. Radio 590 en ese Ajá. tiempo, que después se volvió a llamar La Pantera, luego tuvo ahí algunos cambios también interesantes. Y bueno, ahí en 1990 tengo la oportunidad de entrar a empezar a hacer mis prácticas y ahí me quedé. 18 de diciembre de 1990 y ahí me quedé. Y en abril del 91 ya estaba yo produciendo un noticiario de larga duración con Juan José Bravo Monroy, que en paz descanse, un periodista muy reconocido en México. Por ahí hay un premio que lleva su nombre. Y ahí empezamos. Todavía estabas estudiando Sí, claro, estaba yo en tercer semestre y ya produciendo. y ya estaba produciendo, sí. Wow, Sí. Y no me volví a desconectar desde ahí de la radio. Es como dicen, hoy. de ahí para el real. De ahí para el real, sí. Con algunas otras experiencias Claro. en otros medios de comunicación, impresos, televisión, etcétera, muy, muy breves, Ajá. mínimas, no, nada significativo, pero siempre mi carrera se concentró en eso, en la radio. Y en todas estas cosas que hemos venido platicando que son fascinantes. La Claro, verdad es que la radio es una experiencia, el mundo es de experiencias, ¿no? Sí. La mercadotecnia es experiencia, las ventas son experiencias, todo es una experiencia. Si no te entretienes, la gente no te compra, ¿no? Bueno, pues la radio es eso. Hacer radio, hacer medios de comunicación, tú lo estás disfrutando y yo sé que lo estás disfrutando. Sin porque duda. Es extraordinario, ¿no? Es una magia que es difícil de explicar, como el artista que está en el escenario, ¿no? De acuerdísimo. Hoy en día, ¿no? que sigues trabajando en la radio y es algo que comentamos hace un momento. La radio, yo estaba en radio cuando fue la pandemia. Yo estaba en Radiópolis, Ok. ¿no? Como director comercial. Y ahí yo aprendí algo. Yo nunca había estado en radio, había estado en otros medios, pero aprendí esto que fue la palabra que usé hace rato, la calidez de la radio. Sí. ¿Por qué? Porque la gente escuchaba la radio en el transporte, no en tu coche. Sí, ahí el rating se medía en eso. Pero de pronto cuando la gente se fue a su casa, siguió prendiendo la radio y en familia. Uh-huh. Y entonces ahí en lo personal yo aprendí, espérame, es que la radio es de compañía, es cálida, estás escuchando, pero puedes no poner atención. La tele exige el 100% de tu atención, Claro. porque si le quitas la vista y la atención te vas a perder de algo. Y en cambio la radio lo estás escuchando allá atrás, ¿no? Y estás poniendo atención, pero al mismo tiempo puedes estar barriendo o haciendo lo que sea. Esta parte de la calidez de la radio, ¿no? ¿Cómo la has vivido? Y la gran pregunta, ¿hasta tiene la radio un final o la radio siempre va a seguir siendo la radio? ¿No? Vamos a filosofar un poquito. Sí, claro, con mucho gusto. Primero, ¿qué te parece si primero entramos con el tema de la calidez? Porque me preguntas Eso, cómo sí. lo he vivido. Sí. Bueno, de entrada la radio por sí misma es un medio individual. Aunque es a ver, atención aquí por favor, para quienes nos están escuchando. Es un medio colectivo, Sí. pero no lo escuchan todos en el mismo lugar al mismo tiempo. Que sí empezó así, pero luego se fue individualizando, ¿no? Con los Efectivamente. radios de transistores que ya los podías, porque antes era un mueble Sí, en la casa. sí, Estamos completamente. hablando de los 40, de los 30. Así es. Se convierte, esta transmisión colectiva se convierte en una experiencia individual, porque aunque hay varias personas escuchando este programa ahorita,
lo están escuchando en su propia circunstancia y en su propio momento. Y ese es un tema muy importante que hay que considerar cuando estás haciendo un producto de comunicación en donde apelas solamente a eso, al sonido. Cuando solamente tienes voz, música y efectos sonoros, tienes que pensar en atrapar la atención de la gente en los oídos y de manera individual. No estás en un concierto donde todo el mundo aplaude, donde todo el mundo grita, donde no estás en un estadio donde cuando meten un gol todo el mundo se emociona y también brinca y hay grandes porras. Aquí no. Entonces, aunque haya 2 personas ahorita, o 10, o 100, o 1000 escuchando este programa, cada quien lo está escuchando en su momento. La hora de la verdad que estamos teniendo con la gente es con cada una de las personas que nos están escuchando. Y cuando tú entiendes eso, tu forma de conducir un programa cambia. Y entonces, porque te estás dirigiendo a la persona. Yo aprendí desde muy temprano en el radio que hay que hablarle a la gente o de tú o de usted, no de ustedes. ¿Cómo están ustedes que nos están? No, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está usted? Ahí estás rompiendo esa calidez. Sí, claro. O sea, usted que me escucha y le estoy hablando, te estoy hablando a ti, pero también te estoy hablando a ti y a ti y a ti, que están particularmente ahí, ¿me explico? Sí. Lo estás haciendo muy cercano. Entonces, esa es la manera de generar la calidez. ¿Cómo la vives? La vives cuando la gente te habla y te dice, oiga, ya dejen de hablar porque no me dejan dormir. O sea, ya déjenme irme a dormir porque me tienen atrapado. Estoy picado. No me pude bajar de mi carro, llegué a la oficina y me tuve que quedar en el estacionamiento porque no quería dejar de escucharlos. Eso es cuando la gente te devuelve y te hace cálido tu trabajo. Okay. Y la construcción de medios de comunicación, no te voy a contar a ti, Josu, porque tú has estado en eso. Crear medios de comunicación es algo extraordinario que requiere de mucha pasión, de mucha responsabilidad y de mucho conocimiento. Sí. De un gran conocimiento de muchas cosas. Sí es cierto y qué bueno que a veces piensan que los comunicadores tienen que ser o tenemos que ser todólogos, lo que quiera que eso signifique. Cuando tú eres un comunicador, cuando tú eres un productor de un programa y depende de ti la gente que está hablando y toda la construcción del producto, tienes que saber de todo. O tienes que entenderle a todo para poder compartirlo y para poder informar y para poder enriquecer el programa. Entonces, cuando tú tienes diferentes tipos de programa, necesariamente tienes que conocer de las diferentes disciplinas. Te pongo rápido un ejemplo. Cuando mi primer trabajo en Radio Red, en el 1110 de AM, en 1997, en Grupo Radio Centro, fue producir 11 programas de la emisora, cada uno diferente. Órale. Cada uno diferente. Yo tenía que entrarle a todo. Economía y finanzas, religiones, ciencia y tecnología, cultura fiscal, animales, filosofía, toros, porque animales estaba separado, toros como tauromaquia y animales como un programa dedicado al conocimiento de la vida animal en el mundo. Y como eso, ¿qué otros? Bueno, más cosas que cine con el gran queridísimo Gustavo García, que en paz descanse. Bueno, así, entonces necesariamente tenías que aprender de todo. Si no le entiendes a esos mundos, no puedes producir. No puedes, porque entonces ¿cómo enriqueces el programa? Claro. ¿Cómo sabes de lo que estás hablando? Valor. Y ese es el gran reto de los comunicadores. Imagínate cuando tienes una conductora del nivel de exigencia de María Victoria Llamas, que en paz descanse, te vuelves loco. Sí. Te vuelves loco, porque además era una mujer bien amadísima, María Victoria Llamas, que te ponía a prueba todo el tiempo. Claro, ultra preparada y con unas tablas brutales. Ultra preparada. Sí, no, sin duda. Y con una experiencia brutal. Entonces, imagínate el reto que significa. Y eso te obliga a ser responsable de lo que estás haciendo. Y a mí al menos me satisface mucho. Yo no sé si haya alguien que repele del conocimiento. Ojalá que no. Pero adquirir conocimiento obligatorio o no, la verdad es que me parece que es algo fascinante. Fascinante, de verdad. Y bueno, pues así empezó todo, Josu. Y ya me quedé ahí en el radio, 7 años en Núcleo Radio 1000. Después paso a Radio Red a producir como productor y una serie de actividades ahí. Trabajando también estuve como jefe de promoción e investigación. Fue mi último trabajo en NRM, ya con don Edilberto Huesca, que en paz descanse. Ahí estuve 1 año en esa posición y luego ya me invitan a colaborar en Radio Centro y cambio ya a una trayectoria, una carrera ya de 28 años. De 28 años. Sí. Wow. Oye, a ver, hace rato fuera del aire comentamos y es buen momento para tocar ese tema, ¿no? En la actualidad hay una sobredosis de información, pero además de una sobredosis de información que probablemente sea mucha la información veraz, pero luego se exponencia con una cantidad de información
malintencionada, maliciosa, Sí, señor. que desinforma. Platícame un poco de eso, cómo lo manejas tú desde la redacción, tú, con la posición que tienes. Un poco lo hablábamos también de dónde viene y cuáles son los intereses que hay detrás. Sí. Porque pensando ahora en los alumnos, ¿no? Y que son hiperconsumidores de contenido en muchas otras plataformas. Sí. Pero pues la radio hoy tiene esta fortuna / desgracia de que no puede dejar de ser radio. No puede dejar de ser el medio formal Sí. al cual te acercas con esta calidez de la que hablábamos. Y si de pronto ves algo en una plataforma social, dices, ¿cómo puedo saber si esto es verdad o no? Pues tienes otras referencias digitales, pero sabes que si te acercas a la radio te va a decir algo muy aproximado a la verdad, porque ya hizo su tarea. Eso. Platícame un poco de eso, porque debe ser una verdadera locura manejarlo desde la trinchera que te toca, ¿no? A raíz del confinamiento, Josu, una de las actividades que cobró mayor relevancia en nuestra área de noticias fue precisamente eliminar toda la información falsa que se generaba. Imagínate la cantidad de cosas que se publicaban. Respecto a la pandemia, Respecto a la pandemia, todo. Nadie tenía nada que hacer. Nada. Entonces todo el mundo tenía la oportunidad de inventar una cantidad de cosas impresionantes. Y además hiperamplificadas por todo el mundo además. Sí, claro, por el miedo, por o sea, no solo es la fuente, por todo. sino es la réplica Efectivamente. de esa mala información. Sí. Ahí es un tema multifactorial, que es muy importante, es muy delicado, porque trasciende a la sociedad en general. Voy a tratar de explicarme. Como la mayoría de las personas no están preparadas para entender el espíritu del periodismo, ni cómo se construye, ni cuáles son las bases y los fundamentos del periodismo, entonces pensamos que cualquier persona, por el hecho de tener la capacidad de publicar algo, ya está publicando algo que es verdad. Sí. Y que pasa por todos estos, por el sedal, por llamarlo de alguna manera, por el sedal del oficio. ¿Me explico? Es decir, la aparición de los nuevos medios, de los medios digitales, el acceso al Internet y a la posibilidad de que cualquier persona pueda publicar lo que quiera, no significa que la gente necesariamente está publicando cosas que son verdad. Claro. Y que la gente que lo repite no está preparada para entender, ni siquiera para hacerse las preguntas básicas, ¿no? El famoso, aquí los que estudian comunicación me van a entender, los que no ahorita lo explicamos, pero Laswell tiene una cosa que se llama el paradigma de Laswell, y que el paradigma de Laswell dice que quién dice qué, a quién, por qué canal, con qué fin. Y a partir de ahí la gente, si no se lo cuestiona, si tú no te preguntas eso, si tú no dices, bueno, a ver, ¿quién está diciendo esto? ¿Por qué me lo está diciendo? ¿Y con qué fin? Entonces, a partir de ahí, cualquier cosa que me digan, yo me la voy a creer. Claro. Entonces, esto habla, y lo digo con todo el respeto y con todo el cariño y con el afecto del mundo, pero la gente no está capacitada para publicar información y la gente no está capacitada para jerarquizar información. Sí. En términos periodísticos. Sí. En tu vida estoy seguro que tú sabes jerarquizar lo que es importante para ti. Sí. ¿No? Pero en términos de información y manejo de información y de comunicación, allá hay un tema gravísimo. Entonces, el hecho de que cualquier persona pueda producir algo no quiere decir ni que sea periodista, ni que sepa siquiera cuáles son las 5 Ws del periodismo, ni que entienda el concepto de la pirámide invertida, ¿no? Y aquí estoy hablando adrede de estas cosas porque hay gente que no es periodista, que no es comunicadora, que dice, ¿de qué están hablando? Sí. Digo, ¿verdad? Entonces nos estamos poniendo en la justa dimensión para que entendamos que es un oficio que requiere de mucho trabajo y que ha venido a convertirse este oficio y estas habilidades que hay que desarrollar se han convertido en la gran fortaleza, porque hoy la gente empieza a regresar a los medios tradicionales porque se ha dado cuenta que en el mundo de lo virtual, hay muchas cosas que son mentiras. Es una zona safe. Es una cobijita de seguridad. Efectivamente. Es tu colchón de protección para caer y de amortiguación, para que no haya peligro. Porque yo no acabo de entender cómo es posible que una persona se crea una publicación en un perfil de una red social digital de una persona que probablemente forma parte del chat del grupo de vecinos de la colonia, que lo escribió porque lo quiso escribir, porque quién sabe dónde le llegó, y lo crea más que lo que pueda ser en primera instancia su realidad,
primero, y segundo, la información verificada, comprobada y corroborada. Es decir, los medios tradicionales estamos recuperando fuerza, confianza y credibilidad y cercanía porque estamos demostrando que somos estructuras bien organizadas. Al rato hablamos de los intereses, si quieres, y de las agendas, pero bien organizadas, que le pagamos a una cantidad de personas muy importantes para que salgan a la calle a levantar información de primera mano, porque nosotros creamos nuestra propia información, no la copiamos del chat de no sé quién. Exactamente. Si acaso, a veces tomamos como referencia. Vas a la fuente original primaria, en la medida original, que sea posible, claro. Y de hecho, el 95% de nuestras fuentes y de nuestra información es producida por nosotros. Todos los días hacemos una orden de trabajo para que los reporteros vayan a cubrir información. Tengo redactores vigilando agencias informativas y vigilando otro tipo y diciéndoles a los reporteros, oye, está pasando esto, ve a confirmar, o salió esta información, corrobórala. Y nosotros corroboramos también, y hay un jefe de información que está evaluando todo el tiempo, ¿me entiendes? Si eso no es suficiente para que la gente confíe en nosotros, entonces no sé qué será necesario. Y le creen más a la tía, ¿no? A la tía que dice, y es que esto me da mucha risa porque le creemos más a la tía que dice, oye, es que si gana López Obrador, nos van a quitar nuestras casas. Entonces yo de pronto digo, he tenido esas discusiones de verdad, Josu, con gente muy cercana a mí, les digo, a ver, te creo. ¿De dónde se les ocurre? A ver, piensen por favor, ¿cómo podría pasar una cosa así y por qué podría pasar una cosa así? O sea, eso quiere decir que ni siquiera tenemos la capacidad de entender lo que significa el esquema de propiedad, ¿no? El esquema de la ley, del Estado de Derecho. O sea, sí, claro, y ahí hay algo que yo me di cuenta en estas elecciones, el tema de las cámaras de eco. Eso. Que a final de cuentas, una buena salida, y lo acabas de decir, hay agendas, ¿no? Y hay seguro, líneas. Seguro. Pero si te quieres salir de tu cámara de eco, acércate a un medio o a dos medios que sepas que hacen esta labor de curar el contenido, de revisarlo, ¿no? Sí. Porque hoy, yo digo, todos los profesionales de la comunicación estamos obligados a romper nuestras cámaras de eco. Y más con lo que pasó en estas elecciones. Sí. Pero como una persona profesional de a pie, que te dignas de que manejas una empresa, lo que sea, rompe tus cámaras de eco. Y ahí están los medios tradicionales para que por lo menos tengas una noción de los otros ángulos o las otras perspectivas, ¿no? La mayor parte de nuestra información no obedece a los intereses de los accionistas. O sea, hay unas que sí. Sí, claro. Y hay que decirlo, porque somos una empresa. Hay negocio. Sí, somos empresas y necesariamente... Y la gente sabrá discernir, esta viene por acá, pero por lo menos no viene... O sea, no es información que tú no puedas verificar. Claro. O trae una carga, pero es verificable, porque si no es suicida para un medio. Sí. Además, estamos hablando en este caso, normalmente la información que tiene una agenda particular, normalmente es la información política. Sí. ¿No? Y lo digo abiertamente. Sí. Todo lo demás, la información que tiene que ver con economía, con la economía, que como decía un queridísimo amigo, economía y finanzas es todo menos economía y finanzas. Entonces hay que hablar de todo, claro. ¿Me entiendes? Y estamos hablando de la vida cotidiana y de las preocupaciones y las necesidades de las amas de casa y de los padres de familia y de los jóvenes y de las madres solteras y de los ancianos. Ese tema, esa información no lleva interés. Claro. O sea, cuando yo quiero darte una asesoría para que sepas cómo hacer tu testamento, por ejemplo. Sí, pues, ¿qué carga de interés puede haber ahí? Ninguna. Yo lo único que quiero es que estés orientado y que sepas cómo hacerlo, porque es parte de mi responsabilidad como medio. Hay unas cosas de las que no se hablan que se llaman las funciones sociales de los medios de comunicación. Sí. ¿No? A veces se nos olvida que informamos, orientamos, entretenemos y educamos. Sí. Y la parte de la orientación, nosotros somos un medio, somos un servicio. Exacto. Para la gente. No nada más la información que te da para que te enteres. Te damos asesoría y te acompañamos en muchas cosas. Es que lo que hablamos hace rato, la calidad no solamente es técnica. No. Está en todo esto. En el contenido. La calidez. Perdón. Sí, la calidez. No, y la calidad, ¿eh? La calidad. Sí. Y la calidez. Sí. O sea, si la gente desde hace 60, 70 años o 100 años se hubiese dado cuenta que aquí hay pura agenda y que hay desinformación, pues hoy la radio no sería lo que es. No se encenderían las radios. Estoy de acuerdo. Pero sobre todo en esta parte del bien hacer en cuanto a la comunicación, mientras te escuchaba hace un momento, mi mente gritaba, lo que pasa es que si lo hacía se iba a ver con una interrupción muy grotesca, pero es como decía se me fue el nombre, Sylvester Stallone, ¿no? Tú necesitas más boxes. Sí. El mundo necesita más comunicólogos. Sí.
hoy más que nunca necesita comunicólogos para que entren en defensa de estas buenas gestiones y en defensa del público que se siente resguardado por los medios tradicionales y quizá también por influencers y plataformas digitales. No es exclusivo del medio de distribución del contenido, pero sí es exclusivo de quien asume ese rol de ser responsable con lo que comunica, ¿no? Y ahorita lo que estamos hablando, hoy en día hay una gran irresponsabilidad bajo quizá cientos de agendas diferentes que meten mucho ruido y como también lo traía en mi mente, pero no te quise interrumpir, La Legión de los Idiotas de Humberto Eco. Sí, ¿cómo no? ¿No? ¿Cómo no? Él lo vio hace mucho tiempo, lo dijo y la cantó y no conocía Twitter. ¿No? Pero es que es eso, pues todo esto le abre la puerta al mundo del opinador. Sí. Y todos tenemos derecho a opinar, pero se nos olvida que detrás de la opinión, pues también hay una gran responsabilidad, ¿no? Y eso, Seguro. sin duda alguna, es algo que en la radio, en México y entiendo a nivel global, se sigue cuidando mucho. Porque hay grandes historias familiares, como ahorita lo mencionaste, hay grandes historias de grandes cronistas y de grandes periodistas y de grandes productores y de grandes técnicos detrás de la radio. Hablaste de un transmisor, de un watt hecho por alumnos. Bueno, allá hay una ingeniería, ¿no? Y pues eso no se puede echar al traste, no es prender tu teléfono y grabar tu video y decir, hoy estoy en París echándome una chela. No. A ver, la comunicación profesional debe de tener un sentido y debe de tener un propósito. Porque si no, estamos perdidos. Y entonces sí que cualquiera diga lo que quiera y no pasa absolutamente nada. Una regla de oro de la comunicación es precisamente esa, hablando desde la perspectiva de la oratoria. Hablamos de lo que sabemos y decimos lo que pensamos. Entonces, si no sabemos de algo, mejor no digamos nada. Yo recuerdo, y a ver si tú me ayudas a reforzar esto porque no sé si permaneció, en un lapso muy breve, pero verdaderamente muy breve, yo tuve la oportunidad de trabajar en W en 96.9. Sí. Estuve una época muy corta en un programa de 6 a 7 de la mañana. Y recuerdo muy bien que en la cabina había un letrero que me encantó, que decía, nunca pierdas la oportunidad de quedarte callado. Estaba como marquesina abajo del reloj de la cabina, en el cristal, del lado del operador, pero ahí estaba muy bien puesto y ahí decía esa frase que nunca se me olvidó. Y hoy más que nunca es muy cierta. Sin duda. Muchas personas hoy, políticos, empresarios, mucha gente que es atraída por los reflectores, pierden la oportunidad de quedarse callados porque no saben lo valioso que es. Muchas veces el silencio es mejor que gritar. Es mucho más poderoso un silencio. Es más escandaloso que el grito. Sí, toda la vida. Y eso no lo sabemos, Josu. No lo sabemos la mayoría de las personas en la sociedad porque no estamos acostumbrados, porque no nos lo enseñaron. No estamos obligados. No estamos obligados. Uh-huh. Y no entendemos el nivel de responsabilidad que conlleva trabajar en un medio de comunicación, entendiendo que el celular no es un medio de comunicación. El celular es un instrumento, utilizas un canal que es la red digital en la que tú estés o el internet, como quiera que sea, en un portal, en un blog, en un podcast, en lo que sea. Pero no hay formación, no hay preparación. Exacto. El hecho de que a mí me guste viajar no quiere decir que yo sea experto en viajes. Exacto. Entonces, una cosa es la parte lúdica y esta parte que ha generado mucho interés. Hoy que la gente aspira a ser influencer, no acabo de entender qué significa, ¿no? O sea, de verdad no lo sé. Frente a toda esta parte que tiene que ver con la comunicación que construye una sociedad, los medios de comunicación tenemos el poder de cambiar la forma de pensar y de comportarse de la gente. Sí. A partir de ahí, si sabes manejar ese poder y si sabes manejar esa herramienta, puedes construir una mejor sociedad. Yo siempre lo he dicho así. ¿Cuál es el propósito de los medios de comunicación? El propósito de los medios de comunicación es, y esto se los digo a mis alumnos desde el principio y se los digo cada clase casi. Nosotros como medio de comunicación tenemos esta responsabilidad. Conjuntar la mayor cantidad de información posible desde diferentes perspectivas, de tal manera que el público en su propia experiencia y en su particularidad y en su individualidad norme su criterio y pueda ir tomando mejores decisiones para elevar su calidad de vida. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los medios de comunicación? Mejorar a la sociedad. Pero a través de eso, de ofrecer diferentes perspectivas, como decía Humberto Eco, sí fue Humberto Eco el que lo decía, nosotros debemos decirle, nosotros estamos aquí
no para decirle a la gente qué pensar, sino para proponerle en qué pensar. ¿En qué pensar? Es esa idea. Y ahora que tocas a Eco, que es uno de mis favoritos, yo siempre hago la comparación entre los apocalípticos y los integrados. Y yo soy apocalíptico 100%, ¿eh? Te lo digo porque... ¿Ah, sí? Sí, porque yo peleo mucho esta parte de rigidez, ¿me entiendes? En los medios de comunicación, porque eso es lo que te garantiza la confianza y la credibilidad. O sea, es el profesionalismo, es subir la vara siempre, en ese sentido, porque estamos informando a la gente y a ver, yo creo que sobra, tú lo tienes muy claro, pero la gente no. Cuando se los dices, se ponen pálidos. La gente utiliza los medios de comunicación para interpretar la realidad y eso me parece muy peligroso. No sé si me explico. O sea, que a mí me diga la sociedad, que a mí la televisión o la radio me presenten mi realidad, no es suficiente lo que me está pasando a mi alrededor. Es decir, la gente dice, es que México es un país que se está cayendo. Y yo le pregunto a la gente, ¿sí se está cayendo? ¿Cómo te fue este año? Oye, a ver, sal a la calle, por favor. Yo aquí veo, esta universidad está muy bonita, ¿no? Sí. Y alrededor de la universidad, los pueblos que hay alrededor, Huixquilucan, la gente está bien y todos los días la cosa marcha, ¿no? Al final, la cosa marcha y la gente está luchando por salir adelante y todos tenemos que estar peleando por llevar la comida a la mesa y sobrevivir y estar bien. Sí, a ver, la vida no es fácil, pero yo en ese sentido estoy completamente de acuerdo. O sea, y lo que acabas de decir me deja pensando. La gente usa el medio para interpretar su realidad. Puf, eso tiene una profundidad brutal. Gracias, qué bueno que lo notas. Porque ahí hay una, como una parte de, no me viene la palabra, pero no es irresponsabilidad. Puede ser que sí, por parte de la sociedad. Llamémosle ignorancia no culpable, ¿qué te parece? Ok, sí, y que va abriendo brechas, eso. ¿no? Porque entonces mi realidad es lo que yo veo a través o escucho a través de. Si fuéramos capaces, y aquí sí nos somos corresponsables, los medios, las universidades, decir, no, a ver, espérame, eso que está pasando son realidades, pero no es la tuya, y entonces utilízalo para que tú puedas modificar y mejorar la tuya. Sí. Lo que también es este lado difícil que tienen los medios, de que pues también pueden manipular a una sociedad y todo eso, como se hizo en Alemania en su época, que también lo tiene, ¿no? Entonces, detrás del mensaje hay una intención, pero hoy yo sí creo que, quitando el tema de la política, en todo esto de más que se informa, hay una posición legítima del comunicador y de los medios, incluso en las partes digitales, de mejor informar cuando se es profesional a su audiencia. Sí. Es que, Josu, aquí el tema es que necesitamos recordarle a la gente que los medios de comunicación fungimos como los asesores de una empresa. El asesor de una empresa le dice al presidente del consejo de administración, pues le da su punto de vista, pero no le dice lo que tiene que hacer. El que decide es el presidente del consejo de administración. A ver, yo soy tu asesor y sí, te puedo decir, te puedo ayudar, te puedo dar diferentes opciones. Puedo tener 1,000,000 de razones que me validen mi punto, ¿no? Sí, pero la última decisión la tomas tú. Entonces a la gente lo que se le olvida es que nosotros, los medios de comunicación, no les estamos diciendo, o no debiéramos decirles qué pensar. Y repito, hay que proponerles en qué pensar. Y usted norme su criterio. Y otra vez lo mismo, es que el país se está cayendo a pedazos. Está toda la inseguridad a lo que da. Y yo les digo, a ver, yo no sé, yo todos los días, ya sé que mi universo, y a lo mejor estoy pecando aquí de soberbio, pero yo sé que lo que yo veo no es lo único que pasa en el mundo. Es como si yo dijera, como mi amigo le gusta la Coca-Cola, entonces todo el mundo como él toma Coca-Cola. No, eso soy el primero en decir que no. Soy el primero en pelear que no se tomen decisiones desde el escritorio. Hay que hacer investigación, hay que observar, hay que conocer, hay que leer, hay que informarse. Pero en este caso particular en el que estamos hablando, no es posible que no podamos decirle a la gente, a ver, esto es nuestra perspectiva, esta es nuestra visión, esto es lo que está pasando en un lugar específico dentro de nuestro país, pero no es en todo el país, porque si no, abonamos a la paranoia, abonamos al miedo, que para el poder político es muy valioso que la gente viva temerosa. Claro. Pero en la realidad no debe ser así. Entonces yo siempre lo que pido y les digo a mis alumnos, a ver, y a la gente con la que platico, que lo primero que hace hoy en esta conversación tan politizada, que lo primero que te dicen es, hablan algo que tiene que ver con el país, que o está muy bien o está muy mal. Sí. Cuando te dicen, es que la inseguridad, ¿cuál inseguridad? A ver, dime de qué estás hablando. Es que los crímenes y los asesinatos. Bueno, yo llevo 28 años manejando desde el norte hasta el poniente, desde
las torres de satélite hasta Santa Fe, todos los días, y luego vengo a la Universidad de Anáhuac, todos los días, desde hace 30 años, y nunca he visto una balacera, nunca he visto un acontecimiento así en donde un retén con el ejército, ni las calles cerradas, y no voy tampoco, y cuando he estado trabajando, cuando me tocó ir al centro de la ciudad, estuve trabajando en Artículo 123 en el edificio de Radio Centro, también iba todos los días al centro y caminaba desde el estacionamiento al edificio, y yo decía, bueno, a ver, ¿dónde está? A ver, no es que no pase nada, no estoy negando que no haya crimen, claro que lo hay, no estoy diciendo que no, pero no es como estamos creyendo o como nos lo dicen que es. Sí. Y es que no nos lo dicen así, es como nosotros creamos la imagen. Ese es el gran problema. Y hay algo en los medios que yo lo comento también mucho, y además hay que entender las cosas como son, pero cuando las entiendes las pones en su justo lugar. Eso. Los medios no pueden dar solamente buenas noticias, No, se extinguirían, ¿no? Claro, y como lo dijimos hace rato, los medios son un negocio, y entonces tienen que apelar a nuestro cerebro reptiliano para que estemos en un estado de alerta. Entonces sí, efectivamente, pues cuando hay una balacera, lamentablemente, en nuestro país, pues todo mundo va a hablar de ella porque pues es la forma en que obtienen nuestra atención, pero eso no significa que en todos los demás lados esté sucediendo, aunque todo mundo esté hablando de ello. No sé, hay una paradoja. Sí. Es que es catárquico, Josu. Es sí, catárquico porque... perdona más. No, sí, por favor. Hoy, si buscas data, ¿no? Pues la gestión, para no poner un nombre, la gestión del gobierno en ciertos rubros ha mantenido un proceso como de mejora. Y no voy a decir nada de política, está bien, pero hay información que apunta en un sentido en donde a lo mejor, como dices tú, este miedo y esta paranoia lo puedes ecualizar. Sí. ¿No? Sí, definitivo. Es catárquico porque cuando tú presentas esa información y el público la ve, respira de alivio porque dice, qué bueno que no me pasó a mí. Sí. O qué bueno que no es en mi colonia. Sí. Y eso genera también un proceso pues de tranquilidad y no. ¿Me explico? Sí. De la cual tengo que reconocer en algunos casos los medios abusamos, pero mucho más el poder político, porque a veces los medios lo hacemos de manera inconsciente. Sí. ¿Me explico? A veces hay canales que son información las 24 horas, tienen que llenar los espacios con lo primero que les llega y repiten o están poniendo información lo que salga, ¿me entiendes? Entonces, por eso ves un accidente que no debiera ser una nota informativa. Una nota informativa es un hecho que se considera actual, novedoso y de interés general. Entonces yo le pregunto a mi gente, a mis reporteros viales, el choque en Constituyentes y Reforma, si no es algo verdaderamente grave, ¿es una nota actual, novedosa y de interés general? Pues no lo es. Entonces pásala a otro plano, bájala de categoría. Claro. No la pongas como la primera nota. Dame otra cosa que sea mucho más valiosa de acuerdo con estos 3 puntos. Bueno, pues lo mismo pasa aquí con este tipo de información que damos. Si tú das el asalto o la pelea afuera del metro Hidalgo entre los ambulantes, dices, bueno, amigo, no tienes nada que informar, ¿no? Cuando hay una cantidad de cosas brutales que informar que le dan mejor servicio a la gente. Creo que fue McCombs el que decía que si juntásemos toda la información de todos los medios de comunicación del mundo, no estaríamos cubriendo ni el 25% de lo que ocurre todos los días en el planeta. Sí, no, bueno, sin duda. Sin duda. Entonces, ahí es en donde hay que cuidar la calidad de lo que informamos. Calidad. Exactamente. Sí. No, a ver, es una labor brutal y sin lugar a dudas tendremos otra plática. Le he dicho a Andro que nos ayude igual para tener una mesa porque da para muchísimo, ¿no? No dijimos nada del final de la radio. Exacto. Bueno, pues ahí se queda. Ya tenemos un buen pretexto para la siguiente. Pero hay una manera de conclusión es los medios hoy están recuperando el ser una zona safe para que tú puedas acercarte y tener algo más de veracidad en el contenido, ¿no? Estamos trabajando para la gente. Exactamente. Hay una labor cultural y social. Y estamos comprometidos. Créeme, Josu, créame usted que está del otro lado en sus bocinas, escuchándonos donde esté, que verdaderamente tenemos un compromiso por servirle. Buscamos información que sea verdaderamente de utilidad para poder tomar mejores decisiones. De acuerdo. Una persona bien informada
es una persona muy poderosa. Es un mejor ciudadano. Sin duda, sin duda, sin duda. Oye, tenemos una pregunta que no dejamos irse a nadie por aquí sin favor. que la responda. ¿Cuáles son los mejores tacos de la Ciudad de México? Los mejores tacos de la ciudad. A ver, los mejores tacos de pastor que he probado en mi vida son los tacos de Nacho Le Club, que está en Fernández del Castillo, casi esquina con Plutarco. Nacho L Club, así es como dice el afuera, pues son Nacho L Club, o la taquería de Nacho, así se llama. ¿Plutarco Elías Claya? Es Fernando Díaz del Castillo, que le dicen Sur 120 Taco, así le dicen a la calle. Como referencia, una calle antes hay una taquería muy famosa de carnitas que se llama La Negrita. No sé si la gente la conozca, pero es allá por esa zona de Plutarco y el eje 5 y el eje 6. En esa zona es Fernández del Castillo, casi con Plutarco, y es Nacho Le Club. Esta taquería está en la mera esquina. No es esquina con Plutarco, pero es esta Fernández del Castillo y una callecita que no recuerdo. Para mí, esos son los mejores tacos de pastor que he probado en mi vida. Buenísimo. Tal cual. Pues ya iremos y nos echaremos unos tacos me encantaría, por allá. claro que sí. Muy bien, William, de verdad te agradezco muchísimo que hayas venido, que hayas aceptado la invitación y nos veremos pronto otra vez por acá para seguir pegándole a este tema de la comunicación y los medios tradicionales y los digitales. Al contrario, muchas gracias. Gracias a ti, Joshua, y a la gente que nos aguantó. Esto es Comunicación 5.0. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Gracias por estar aquí. Comunicación 5.0 es para todos. Nos vemos en nuestra siguiente emisión.